Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, lo que estamos viendo es la que hasta ahora sería la representación más antigua que hay de Dante Alighieri. Aparece muy pocos años después de la muerte del poeta en un manuscrito, el que hasta ahora es el más antiguo, ilustrado, o sea, con imágenes, en donde unos 12 años después de la muerte del Dante, uno de los discípulos de Pacino da Buonaguida realiza este manuscrito en donde en el primer verso, en la letra capital del primer verso, en la N nel mezzo del chemin de Nostra Vita, aparece esta primera representación del Dante, por supuesto sin voluntad fisonómica, como era propio de la miniatura medieval. Entonces esa era una imagen ficticia, Horacio. ¿Esta es una imagen verdadera? Bueno, es lo que en principio se suponía, ¿no? Porque esta imagen que vemos es un vaciado en yeso que se encuentra actualmente en el Palazzo Vecchio, en Florencia, y que pasaba por la mascarilla mortuoria del artista, con lo cual, si esto era correcto, aquí tenemos el basamento para toda la línea de representaciones que se realizó del poeta. Lo que ocurre es que no es la mascarilla mortuoria, ¿no? La mejor hipótesis es que es un vaciado de una escultura que iban a realizar los hermanos Pietro y Tulio Lombardo en el año 1483, ¿no? Después tuvo una vida azarosa esta pieza, hasta finalmente arribar a principios del siglo XX al actual repositorio, ¿no? ¿Hay entonces alguna imagen que podamos considerar fidedigna? El primer retrato que podemos considerar con vocación fisonómica se lo debemos a uno de los grandes artistas florentinos, italianos y por supuesto ya del inicio de lo que va a ser el Renacimiento, que es Giotto di Bondone. También muy pocos años después de la muerte del poeta, realizó un fresco para la capilla de la Maddalena en el Palazzo del Bargello en Florencia, y allí la restauración permitió descubrir un retrato de Dante Alighieri, este sí con vocación fisonómica, como digo, está de perfil, ¿no? Con los rasgos que después vamos a considerar más característicos, ¿no? La nariz aguileña, el mentón pronunciado y por supuesto esas vestimentas que después acá vemos en color ocre, pero después vemos se volverán más rojas. ¿Cómo evoluciona la imagen de Dante? Lo principal aquí es el valor que se le da a la persona de Dante y al arte de Dante, lo cual genera un cambio interesante, ¿no? Porque, bueno, sabemos Dante vivió los 20 años últimos de su vida en el exilio, ¿no? En una interdicción política que incluso no le permitió en ningún momento volver. Y esta interdicción política, con el tiempo, se convertirá en un ascenso y una configuración mucho más positiva, incluso excelsa. Y esto se da relativamente pronto, porque la imagen que estamos viendo es de mediados del siglo XV, más de un siglo y medio después de la muerte de Dante, en donde Andrea del Castaño, representando una serie de personajes ilustres de la historia, coloca entre esos 9 al Dante. Acá estamos viendo un detalle en donde, bueno, por supuesto aquí también hay ya una vocación fisonómica que estaría en consonancia con lo que habíamos visto en el caso de Giotto, que probablemente conoció a Dante, ¿no? En Padova, cuando Giotto estaba realizando las pinturas de la capilla de la familia Scrovegni. Pasamos a una imagen muy conocida y cargada de significado. Ese ascenso está confirmado en esta imagen, ¿no? Es decir, esto lo realizó Domenico de Michelino para el 200 aniversario del nacimiento del poeta, es de 1475, o sea que esto está expresando ya que la figura de Dante ha llegado a un punto muy culminante, por supuesto todavía fuertemente asociado a la ciudad de Florencia. Acá lo hemos representado sosteniendo su obra máxima, la comedia,
en la página inicial, y está flanqueado por, bueno, esos dos mundos entre los cuales se movió la figura dantesca. Esto es, por supuesto, el paisaje de trasmundo, del paraíso, del purgatorio y del infierno, y del otro lado vemos la representación de la ciudad de Florencia, ¿no? Que tanto amó el poeta y que tanto, bueno, también lo castigó y le generó tanto dolor. Por supuesto, es una Florencia que Dante no conoció, ¿no? Acá está identificada por el que sería en ese momento, la principal marca de identificación de la ciudad, que es la cúpula de Santa María del Fiore, del Duomo de Florencia, que había realizado Brunelleschi. Acá lo vemos con el manto rojo, ¿no? Y acá en otra imagen, Botticelli, fines del siglo XV, sigue con el manto rojo. ¿Puedes decir algo al respecto? Sí, bueno, hay especulaciones acerca de por qué aparece de esta manera representado. Estos ya son, así como en el caso de la corona, vamos a ver, son elementos a posteriori, que en algunos casos no los podemos interpretar completamente. En el caso de la vestimenta roja, la mejor hipótesis es que como Dante, para poder formar parte de los gobiernos de la ciudad obligaba a estar inscripto en uno de los gremios, en una de las artes, y Dante se inscribió en el de los boticarios y los médicos, ¿no? Que tenían que vestir, por lo menos en parte de su indumentaria, algo de color rojo, ¿no? Por eso esto aparece representado aquí en este retrato que bien decide Botticelli, y que después va a ser un elemento común de la representación de Dante. Ya lo vimos en Michelino, con el manto rojo y la corona de laureles, lo vemos acá y también en esta imagen, ¿no? De Rafael. Bueno, si hay una culminación de la representación del Dante, es en este Parnaso que realiza Rafael para la estancia de la Signatura en Roma, en la Ciudad del Vaticano, en donde lo vemos ahí, bueno, está la figura de Apolo en el centro, con las musas y los grandes poetas del pasado, y entre ellos está ahí, se distingue claramente a Dante ahí de pie, con esa coronado, ¿no? Como poeta, que esto no se dio en vida de Dante. La coronación poética que conocemos más antigua del periodo medieval es la de Petrarca, ¿no? Que es de 1341, 20 años después de la muerte del poeta. Algunos suponen que ha habido un intento de coronar al poeta en vida, lo habría iniciado un tal Giovanni del Virgilio, un gramático boloñés, hacia el año 1320, pero bueno, muy poco después el poeta iba a fallecer y esto iba a quedar en la nada. Pero por supuesto la posteridad decidió esa coronación, ¿no? Y por eso aparece en las diferentes representaciones del poeta. Tenemos también una pintura de su carácter, ¿no? Bueno, esta es sobremanera interesante, porque así como Dante fue representado figurativamente, también fue objeto de lo que, bueno, los antiguos llamaban el retrato moral, ¿no? Y esta es muy interesante porque es de un compatriota del Dante, de Giovanni Villani, el gran cronista florentino, que justamente en su crónica, en el año 1321, registra la muerte del poeta y hace un pequeño retrato, ¿no? Que es llamativo por su contraste. Ahí señala que era un personaje desdeñoso, presuntuoso, que poco amable como filósofo, dice, incluso dice, no sabía conversar con la gente que no tenía formación letrada, ¿no? Eso es lo que quiere decir ahí el término laico. Pero frente a esto, sin embargo, Villani consideraba que los valores poéticos de Dante merecían un lugar en la crónica, ¿no? Entonces por eso él la incluye para fama no solo de la persona, sino también para fama de la ciudad, que esto es también un punto de coincidencia importante de Villani y el Dante. Pasemos a la obra, ¿no? Dante escribió la comedia cuando todavía la imprenta no se había inventado. ¿Cómo se difundió la obra? En efecto, Dante durante bastante tiempo va a ser un autor de manuscritos, ¿no? El que estamos viendo aquí es muy interesante porque es uno de los primeros, está actualmente en la Biblioteca de Montecassino, y lo que hay que resaltar acá, sobre lo que quería hacer énfasis, se nota claramente que hay más de una grafía, y esa grafía responde a que al manuscrito se le han agregado glosas, es decir, comentarios, o sea, el poema necesita ser explicado o ampliado en toda su riqueza. Y aquí el comentarista, el autor de la glosa, es el hijo de Dante, uno de los hijos de Dante, Pietro, que de alguna manera es, podríamos decir, el primer comentarista de Dante. Aquí en este caso su glosa tiene que ver con el Papa Celestino V, que había sido, bueno, es el primer papa que abdica, ¿no? El que va a dar lugar al Bonifacio VIII, con el cual
Dante tiene algunos pareceres contradictorios, digamos. Un siglo después, ya en la segunda mitad del XV, la edición Príncipe, ¿no? En efecto, la comedia fue objeto de enseguida, una vez inventada la imprenta, aparece en ese selecto grupo de textos que tienen su primera edición, ¿no? Princeps, ¿no? Esta se realizó en Foligno, por supuesto lo hizo un alemán, Johann Neumayer, y aquí estamos viendo precisamente también el inicio de la comedia, el primer canto, el infierno, donde, bueno, hemos pasado de la N en la miniatura de la primera imagen que vimos, del alumno de Pacino da Buonaguida, a un tipo ahora fijo, ¿no? Que puede reproducirse múltiples veces y generar muchos ejemplares, ¿no? No la singularidad que habíamos visto en el manuscrito. Pasamos a un ejemplar propiedad de una persona famosa, ¿no? Y que además por primera vez aparece la Divina, ¿no? Hasta entonces era la comedia y desde acá es la Divina Comedia. Bueno, lo que decís es muy importante, ¿no? Porque Dante no había titulado a su obra Divina Comedia. Esto es también producto del crecimiento y del valor que se le va depositando cada vez más al poema. El adjetivo se agrega en la segunda mitad del siglo XVI. En este caso, el ejemplar perteneció a Galileo Galilei, ¿no? Es un obsequio que Galileo recibe de uno de sus amigos del abad de Santa Prassede, Orazio Morandi, que en 1624 le regala este ejemplar que era precisamente del siglo anterior, y un ejemplar impreso, por supuesto, y ya como Divina Comedia. Dante era el poeta de Toscana, ¿no? Pero con la unidad de Italia, con el Risorgimento, se transforma en el poeta nacional y su lengua en la lengua nacional. Bueno, realmente la historia de la posteridad de Dante es de un continuo ascenso, ¿no? Hemos visto lo que sucedía con el caso de la pintura que se encuentra justamente en Santa María del Fiore de Michelino. Esa era de los 200 años del nacimiento, acá estamos en los 600 años del nacimiento, ¿no? Ya 1865, una Italia que se está terminando de unir, que está deveniendo Estado-Nación, y entre los símbolos de ese Estado-Nación, uno de los que tiene posición eminente, y se lo colocará en esa posición eminente, es precisamente el Dante. Y esta imagen que estamos viendo, que debemos a Enrico Pazzi, es un monumento que está actualmente en la plaza que está frente a la iglesia de los franciscanos, a Santa Croce, en donde está también la tumba vacía, el monumento de Stefano Ricci. Precisamente aquí ya Dante no es poeta florentino o el poeta toscano, sino que ya es el poeta italiano, ¿no? El poeta de la nación, que es también en esa representación el basamento de la lengua italiana. Y vamos a cerrar acá, ¿no? Como símbolo de Italia lo tenemos acá en Buenos Aires. Sí, este ejemplo es muy interesante, ¿no? Porque esta es la parte superior de la fachada de la iglesia de San Francisco de Buenos Aires, que justamente con motivo de la preparación del centenario fue objeto de una restauración y una serie de trabajos importantes, y entre ellos se realizó un grupo escultórico, hizo un escultor austríaco, Weigel de apellido, al santo de la iglesia, a Francisco de Asís, a San Francisco de Asís, que está extendiendo sus brazos sobre tres símbolos de la cultura italiana, ¿no? Es decir, está Cristóbal Colón, está el Giotto, y de pie ahí, bajo la mano derecha del santo, lo tenemos a Dante. Muchas gracias, Horacio. Cerramos hoy acá y entonces nos encontramos nuevamente para comentar la vida política y, por supuesto, el contenido de la obra de Dante. Muy bien, hasta la próxima.